¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Nuevamente en una sesión de Un libro sin recetas para las maestras y los maestros, por supuesto, de educación básica. Les recuerdo, estamos en el libro fase 4 y con este tema terminamos lo que se refiere a proyectos y vida cotidiana. Vamos a trabajar el día de hoy una herramienta para sistematizar la práctica con los proyectos que hemos venido realizando o con los proyectos que vamos a realizar. Es una herramienta para valorar el trabajo que se ha estado haciendo y que nos permite conocer en las áreas de oportunidad, las áreas que están bien trabajadas y también aquellas en las que podemos mejorar. Es una herramienta para sistematizar la práctica. Así pues, les comparto mi presentación. Vamos allá. Vamos a ver la presentación. Miren, tenemos aquí la presentación. Vamos a abrirla. Y justamente este es el tema así tal cual se presenta tal cual se presenta en el libro de Un libro sin recetas. Este es el tema bajo el cual se encuentra este tema. Aprender de las experiencias, instrumento de sistematización para la selección, generación de estrategias en los tres escenarios, aula, escolar y comunitario. Les recuerdo que estamos en el canal de Andamios Educativos Oficial y pues si no se han suscrito, los invitamos a suscribirse. Vamos a dar inicio. En términos generales, ¿de qué nos habla este episodio del libro sin recetas? Dice acá el texto. Este instrumento tiene como principio enriquecer el vínculo mencionado entre escenarios, proyectos y vida cotidiana, atendiendo la complejidad del mismo. Para ello, se describen cada uno de los elementos que se pueden analizar para su selección. Siempre se me van aquí unos deditos. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Bueno, en esta sesión vamos a ver el nombre, para qué se selecciona, el recurso y materiales didácticos, espacios y tiempos, productos a desarrollar y particularidades. Vamos a ver si existen otras versiones, cómo evaluarla, qué hacen los sujetos educativos, qué aprendimos, cómo lo aprendimos y cómo nos sentimos. Esta es la herramienta. El nombre es el nombre de la estrategia, el nombre del proyecto que se va a trabajar y que recapitula las estrategias analizadas durante el trabajo pedagógico. Entonces, pues bueno, todos los proyectos tienen un nombre. En el uso de la herramienta, en este caso, pues no es la excepción, también llevará un nombre. ¿Y para qué se selecciona? Bueno, para reconocer la acción cognitiva a desarrollar de acuerdo con el momento, fase o etapa del proyecto. Por ejemplo, si es la parte en la que se indaga, o si es la parte en la que se observa, o si es otra parte en la que se experimenta, ¿no? Por decir algunas características. Entonces tenemos que decir el nombre y la acción para que se va a desarrollar el proyecto. También tenemos que hablar de los recursos y materiales didácticos. En este instrumento se identifica la posibilidad para acceder y o adecuar los instrumentos, recursos y materiales didácticos para la implementación del proyecto. No es lo mismo recursos que materiales y pues bueno, ustedes entienden la diferencia. Recursos son la computadora, el cañón, el aula y los materiales, pues bueno, sería la presentación, si les vamos a dar a los participantes algún texto, algún material para recortar, pegar, ¿no? Digamos, pueden ser concretos o abstractos los materiales y pues bueno, de eso se habla en esta etapa. Los espacios y tiempos. Ustedes saben que en la creación de los ambientes de aprendizaje es muy importante hablar justamente de estas dos características, el espacio y el tiempo. ¿Cuál es el espacio? Las características físicas
cómo se va a utilizar, pero también durante cuánto tiempo. Y justamente esto ayuda a la creación de los ambientes de aprendizaje, que es justamente el propósito de los proyectos, ¿no? Crear ambientes de aprendizaje en los cuales los sujetos pues puedan aprender. ¿Qué productos vamos a desarrollar con la puesta en marcha del proyecto? Pues bueno, pues podría ser un catálogo, una exposición, un prototipo. Entonces tenemos que decir justamente qué es lo que se va a producir, cuál va a ser el producto que se va a desarrollar en con la puesta en marcha del proyecto. Una pregunta más. ¿Existe particularidades a contemplar para su ejecución? Pues yo creo que sí, ¿no? Sin perder de vista la intención original de la estrategia, si hay alguna particularidad simbólica o material, es decir, que el contexto nos pidan que se lleve de alguna manera en especial, pues se trabaja la misma. Por ejemplo, la estrategia fotovoz implica necesariamente el uso de una cámara fotográfica, entonces pues habrá que tenerla y también designar el uso de la voz. Si, ¿qué voz para qué fotos o la misma voz para todas las fotos? ¿Quién será la persona que hable? Sin embargo, en contextos en donde no podemos contar con este recurso, se pueden utilizar dibujos sin que esto pierda de vista la intención original de la técnica. Entonces, pues sí, revisamos las particularidades de acuerdo con el contexto, si las tenemos se emplean y si no, podemos sustituirlas como en el caso del texto que nos presenta el libro sin recetas. Ahora bien, nos pregunta el texto, porque el texto, si ya se dieron cuenta, está desarrollado con base en preguntas, ¿no? Nos pregunta si existen otras versiones. Bueno, del proyecto que estamos haciendo hay otras versiones, hay alguien que ya lo haya hecho antes, que lo esté haciendo al mismo tiempo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para que nosotros nos demos cuenta si la versión que seleccionamos sería la correcta y si no tenemos que elegir otra o si es necesario hacerle cambios justo porque hay varias versiones puestas en marcha. ¿Cómo evaluarla? Es otra pregunta. Y aquí, pues bueno, lo que vamos a utilizar es algún tipo instrumento de evaluación para decir cómo vamos entendiendo y cómo vamos avanzando y cómo vamos logrando las pautas de aprendizaje del proyecto. Es decir, hay que irlo revisando a cada momento, porque la evaluación, ustedes recuerden, el enfoque formativo de la evaluación no es al final, no es una evaluación sumativa, es una evaluación que va desde el inicio del proyecto, durante el proyecto y al final del proyecto. Y justamente para eso tenemos que hacer una ponderación de lo que vamos a proponer para evaluar la estrategia. Otra pregunta. ¿Qué hacen los sujetos educativos, ya sean los estudiantes, docentes y otros actores en el proyecto? Bueno, cuando se hace la planeación del proyecto, se designan las acciones y responsabilidades de acuerdo con el papel de cada agente involucrado. Entonces, pues ahí, al hacer la relación de las acciones que se van a llevar a cabo y lo que va a hacer cada quien, pues bueno, de alguna manera estamos haciendo la lista de todos los sujetos involucrados y lo que va a hacer cada uno de ellos. También como parte de la evaluación tenemos que hacernos preguntas al final, sobre todo al final, aunque es una actividad que se puede hacer durante todo el proyecto, el qué aprendimos, ¿no? ¿Qué aprendimos? Identifica y explica los logros en el desarrollo del proyecto y a partir de la implementación de las técnicas. Entonces, el qué aprendimos se trata de qué conocimientos, qué metodologías, qué contenidos aprendimos. De eso se trata, de hacernos la pregunta y reconocer lo que sí aprendimos, es decir, los logros en el desarrollo del proyecto. ¿Cómo aprendimos? Es otra pregunta.
Lo aprendimos así como en la antigüedad con la sangre, decían, ¿no? Las abuelitas y las mamás de otros tiempos, que la sangre, la letra con sangre entra. Bueno, no es tan exagerado esta cosa, ¿no? Sino cómo la aprendimos. ¿Cómo la aprendimos? Pues haciendo, leyendo, visitando, encuestando. ¿Cuáles fueron los medios con los cuales logramos el aprendizaje? Eso es lo que tenemos que contestar en esta pregunta, los medios, porque se reconocen y valoran las formas y los medios para llevar a cabo los aprendizajes. ¿Cómo nos sentimos? Habla de sentimientos. Y si bien es cierto que en otros tiempos, pues las evaluaciones eran, digamos, sumativas y solo al final, pues bueno, desde que utilizamos el enfoque formativo, que ya también tiene unos añitos, como ustedes saben, no es nueva en el contexto del marco curricular del 2022, cuando utilizamos la evaluación formativa, no nos lo preguntábamos, pero hacen bien en preguntarnos ahora porque trabajamos mucho también la parte emocional en el desarrollo de los proyectos. Entonces, al preguntarnos por lo que sentimos, estamos reconociendo y valorando la forma y los medios bajo los cuales se lograron los aprendizajes, es decir, los sentimientos más allá de del reconocimiento de la forma y de los medios, los sentimientos que nos generó el poner en marcha este proyecto. Y justo para desarrollar todos estos apartados, el libro nos presenta una tabla. Podríamos copiarla de ahí, tomarla del libro y pasarla a un Excel, a un Word, y es cada una de los rubros está en esta tabla. Como ustedes pueden ver, son las preguntas que fuimos contestando. El nombre, para qué se selecciona, recursos y materiales didácticos, espacios y tiempos, productos a desarrollar. Si hay particularidades que tengamos que considerar, por el contexto dijimos, si hay algunas otras versiones de este mismo proyecto, al mismo tiempo, anteriores, en otros espacios, también para considerarla, ¿no? ¿Cómo evaluarla? El tipo, el instrumento y la ponderación tentativa que se haría. ¿Qué hace el estudiante? ¿Qué hace el docente? ¿Participan otros actores? ¿Cómo participan otros actores? Y bueno, la sistematización de la experiencia es más o menos así, ¿no? Con el que aprendimos, pues tiene que ver con la generación de estrategias de enseñanza, capacidades, materiales, la interacción, el reconocimiento del grupo, el tratamiento de los datos. Cuando hablamos de la pregunta ¿cómo aprendimos? Hablamos de de la elección de los elementos de enseñanza y de la determinación de la estructura de las situaciones de enseñanza. ¿Cómo lo aprendimos? Es decir, con qué elementos y con qué medios y en qué situación. Y cuando hablamos de cómo nos sentimos, hablamos del diseño del acto educativo, el vínculo justamente de lo que hemos venido trabajando y hablando en todas estas sesiones, que es el proyecto y la vida cotidiana. Pues nuevamente muchas gracias, les agradecemos el que ustedes estén aquí en esta sesión y los invitamos a darle like, pero también a visitar nuestras redes sociales. Fíjense que en Andamios Educativos Oficial en Facebook publicamos todos los días las noticias del sector educativo, entonces pueden estar muy bien enterados, hay que sumarse a este canal. En Andamios Educativos Instagram ponemos frases que ayudan al hecho educativo. Por WhatsApp, si nos quieren preguntar por estos capítulos, por los cursos que ofrecemos, también nos pueden escribir en nuestro contacto, que puede ser el correo de contacto @andamioseducativos.edu.mx, un correo viejito que tenemos, que fue con el que iniciamos hace 16 años, el de andamioseducativos@gmail, o visitarnos en nuestras oficinas en la Ciudad de México, en la colonia Roma Norte. Y para conocernos más, pues bueno, nuestra página en andamioseducativos.edu.mx. Nos vemos en el siguiente episodio.